Ok, vamos a ver todo con respecto al desarrollo del laboratorio 1, en el cual vamos específicamente a hacer el muestreo de varias señales, ¿no? Pero para ello vamos primero a definir en el código, por ejemplo, primero definimos los parámetros, ¿no? Por ejemplo, n igual a 128, quiere decir que tomamos 128 muestras. La frecuencia a la que vamos a muestrear es de 1000 Hz, ¿no? Y el K va desde, o sea, el número de las muestras va desde 0 hasta n-1. ¿Por qué es n-1 específicamente? Porque estamos empezando en 0 y tenemos que barrer todo, pues, ¿no? O sea, tenemos que barrer las n muestras que estamos tomando. Eh, en cuanto a la primera señal que nos piden realizar el muestreo es la de 2 sino 2pi 50k por el periodo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la forma que tiene una señal, en este caso por ejemplo es 2 veces sino sin de 2pi, o sea la función seno por la frecuencia f sub 0 por el tiempo, que sería en este caso, como estamos discretizando la señal, k por t. Pero acá lo que nos interesa es la frecuencia de la señal, que es de 50 Hz, por ejemplo. Para esta función la frecuencia va a ser de 50 Hz. Entonces cuando nosotros realicemos, porque acá en el código vamos a hacer lo que es la representación en el dominio de la frecuencia, el espectro de frecuencias, entonces vamos a ver que las componentes espectrales que calculamos van a estar más o menos por los 50 Hz, ¿no? Centradas en los 50 Hz. Entonces, eso es con respecto a la primera señal. Ahora, si nos deslizamos más, también vamos a hacer lo mismo, pero con otra señal, que es la diferencia, ¿no? La diferencia de una señal coseno con una señal sinusoidal. Es muy similar esto, o sea, la frecuencia en este caso de esta señal acá va a ser 2pi, si desglosamos va a ser 2pi por f sub 0, o sea, la frecuencia de la señal, igual a 250 pi, ¿no? Entonces la frecuencia a la que se ubica esta señal coseno va a ser de 125 Hz, y la señal seno sería 2pi por f sub 0 igual a 200 pi, ¿no? Porque lo que queda de acá, esto es como si fuera un tiempo t, ¿no? Que obviamente cuando muestreamos va a ser tomamos muestra cada cierto periodo de esa señal, ¿no? O sea, prácticamente lo que hacemos es discretizar la señal. Entonces acá esto era así, entonces la frecuencia de esa señal va a ser igual a 100. Entonces cuando veamos su representación en el dominio de la frecuencia, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener componentes espectrales aproximadamente muy cerca a 125 Hz y a 100 Hz por parte del seno, ¿no? Entonces eso es cuando hagamos su transformada de Fourier. Por consiguiente también tenemos otras señales, por ejemplo esta señal de acá, que es 5 menos coseno de 100k por t. Obviamente si nosotros tratamos de darle formas de aproximarlo a lo que sería la función, ¿no? Que sería 2pi f sub 0 t, ¿no? T en este caso representado por el kt, pero esto de acá es lo que va a ser el número 100. Entonces 2pi por f sub 0, que es la frecuencia de la señal, es igual a 1000, y la frecuencia va a ser igual a 1000 sobre 2pi, que vamos a ver más adelante en el gráfico, que por ahí más o menos el valor que me dé esa división en Hz es donde se van a ubicar sus componentes espectrales. El código igual, ¿no? Obviamente la gráfica en la secuencia del tiempo, pero esa gráfica vamos a muestrearla, por lo tanto vamos a tener una secuencia discreta. Muestrear quiere decir tomar muestras de esa señal cada cierto intervalo de tiempo. Okay. Calculamos obviamente también la gráfica en el dominio de la frecuencia, ¿no? Para ver sus componentes espectrales, donde está la mayor frecuencia de dicha señal. Ok. Ahora, con respecto a la última señal, es en amplitud, está multiplicada por 4, obviamente va a barrer ya desde menos 4 a 4 en amplitud, va a ir en ese intervalo.
en el eje de ordenadas. Ahora, también sus componentes espectrales. En este caso, la diferencia con las otras señales es que acá introducimos un desfase, ¿no? Un desfase de pi cuartos o 45 grados. Ese es el desfase que va a presentar la señal, pero el resto no afecta. Si nosotros queremos ver más o menos vamos a deducir dónde estarán sus componentes espectrales, tenemos que hacer que 2pi por f sub 0 decimos es igual, ¿no?, a 250 pi. Entonces f sub 0 va a ser igual a 125. Más o menos por ahí van a estar sus componentes espectrales. Si es que la señal está muestrada adecuadamente también, porque también no hay problema. O sea, tenemos que hacer cumplir el criterio de Nyquist. Ok, entonces vamos a correr el código y vamos a ver las gráficas. Ya, acá tenemos la representación de las gráficas desde la figura 1, que representa mi primera señal, ¿no?, que era 2pi por 50 por el KT, ¿no?, que son cada cuánto va a ir no sé, las muestras de señal. Ok, entonces en el dominio del tiempo tenemos la señal que por ejemplo acá, si estamos en 0, 0 y la segunda muestra se va a ubicar más o menos en el eje de abscisas en 0, 0, 1, o sea, hay una diferencia de 1 por 10 a la menos 3, pero eso es en el tiempo. O sea, mi frecuencia de muestreo yo había definido que era de 1000 Hz, entonces el tiempo va a ser igual a 10 a la menos 3 segundos en este caso. La frecuencia es la inversa del tiempo, por ende esto de acá va a ser igual a 10 a la 3, ¿no? O sea, o 1000 Hz, y esa es la frecuencia que yo he definido. Obviamente, si es que yo cambio ese valor, las muestras van a ubicarse de nuevo de acuerdo al valor que yo le asigné en la frecuencia. Entonces vemos que está cumpliendo ahí, por ejemplo, si la otra señal va a estar en 0.02, o sea, la diferencia siempre va a ser de 10 a la menos 3, y en Hz sería 1000 Hz, la frecuencia que yo he tomado como referencia para muestrear. Dicha frecuencia tiene que cumplir el criterio de Nyquist, o sea, quiere decir que el criterio de Nyquist quiere decir que yo puedo muestrear, o sea, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. O sea, lo mínimo que yo puedo muestrear esa señal va a ser igual a 100 Hz, porque si mi frecuencia de la señal es de 50, entonces la frecuencia a la que yo puedo mostrar debe ser de 100 Hz. Entonces, para que no ocurra el traslape o no ocurra el aliasing que se le reconoce también, tengo que muestrear a esa frecuencia, a una frecuencia mayor a eso. Estoy mostrando con 1000 Hz, obviamente que no va a haber traslape, no va a haber. Y ahora, mencionábamos también que la señal en la frecuencia, sus componentes espectrales, obviamente, cuando yo haga la transformada Fourier del seno, van a estar próximas a lo que son los 50 Hz. Y acá, como nosotros tenemos esta frecuencia que va en Hz, ¿no?, damos cuenta que acá están ubicadas las componentes principales muy cercanas a 50 Hz. Están ubicados sus componentes espectrales, que los vemos como funciones impulsos acá, ¿no?, muy cercanos y casi en el centrados en 50 Hz, ¿no? Entonces, eso es con respecto a esa señal. Si analizamos la siguiente señal, mire, por ejemplo acá por ejemplo sigue cumpliendo el criterio de muestreo. O sea, yo estoy tomando acá muestras cada 10 a la menos 3 segundos, que sería en Hz. La frecuencia ha sido definida en 1000 Hz, ¿no? 10 a la menos 3, la inversa sería 1000 Hz. La señal ha sido discretizada. Obviamente muestrear significa tomar muestras de la señal, ¿no? Si quiere reconstruir la señal, también va a ser una señal, se tiene que unir los puntos, juntar los puntos, y de alguna forma vamos a tener lo que es la gráfica de la señal. Uniendo los puntos se puede obtener más o menos la forma que va a tener la señal que ha sido discretizada, que ha sido muestrada, se ha tomado muestras de la señal. El espectro, los componentes espectrales de frecuencia, ya sabíamos que por ejemplo el de acá era 125 Hz, lo habíamos visto antes, y para el caso de acá más o menos sus componentes van a estar en 100 Hz. Ahora, si nosotros nos ubicamos acá en 100 Hz, tenemos 1, y el resto que está acá, la mitad casi de los dos, va a ser, si me ubico aquí,
va a ser de 100 Hz, de 125, perdón. Aquí más o menos va a ser de 125 Hz. Entonces ahí están las componentes espectrales principales de esta señal para el caso del muestreo. Ahora, con respecto a la figura 3, tenemos esta señal de acá. Ahora, esta señal tiene una forma peculiar acá porque esta señal ha sido multiplicada por un signo negativo. Entonces, como la función era hacia arriba, o sea positiva, era positiva así, se ha invertido. Primero se ha invertido, luego se le ha sumado 5 unidades. Es por eso que el eje de referencia está ubicado en 5, ¿no? Ahora está ubicado en 5. Entonces, ahora, eso no impide en nada en lo que es el muestreo, porque obviamente el muestreo se realiza de la misma manera. Acá en este caso la división de 1000 entre 2pi más o menos va a dar este valor, ¿no? Que está por acá entre 150, por ahí. Es muy cercano a 150. Ese es el valor que va a tener a ver, vamos a ver si se puede ver el valor. Ya, ese valor más o menos es de 156.25, que resulta la división. ¿Y por qué tenemos esta componente espectral acá en el origen y muy pronunciada? Porque tenemos un 5, entonces cuando hagamos la transformada en el dominio de la frecuencia del 5 me va a dar una componente espectral en el origen, ¿no? En el origen, una función delta de Dirac en el origen debido al 5, porque cuando calculemos la transformada de Fourier lo vamos a hacer por separado de los dos. Y la siguiente señal que ha sido muestreada va a ser igual a esta de acá, que tiene un desfase, que de alguna manera se ha introducido un desfase en la señal, pero eso no afecta nada de la frecuencia, porque la frecuencia igual se va a seguir ubicando en la mitad de 100 y 150, que es 125, ¿no? Ahora, la señal acá está discretizada, ya está, se ha discretizado para tomar muestras de la señal, ¿no? Y luego se ha hecho su representación en el espectro. Si se quiere construir la señal, simplemente es como, por ejemplo, acá se van a seguir haciendo, ¿no? Se toma así y de esa forma tiene la señal, solo que ahora ha sido discretizada para tomar muestras de dicha señal. Ok, entonces, para hacer hincapié más que todo en el criterio de Nyquist, vamos a modificar un poco acá el código. Y vamos a ver que de alguna manera la señal no cumple el criterio cuando yo, por ejemplo, para mi primera señal, que era 50, o sea, lo máximo que yo podía mostrar era a 100 Hz, ¿no? No puedo poner mostrar a un valor menor, porque obviamente va a ocurrir no va a estar va a ocurrir un traslape o una distorsión de la señal, del muestreo, sobre todo. Entonces acá le ponemos un número como, supongamos 90, por ejemplo, y corro el código. Voy a darme cuenta, por ejemplo, en la figura 1, que era la principal que tenemos muestra, que ya no se está cumpliendo. Es más, ni siquiera los componentes espectrales acá están en 40. Se ha distorsionado un poco lo que es la señal, ¿no? Están en 40. Y acá, por ejemplo, acá están 40 sus componentes espectrales. Y si vamos a ver cómo quedó el muestreo, por ejemplo, acá tenemos una señal y está en 0, y la siguiente que le sigue va a estar en 0.01, o sea, la diferencia es de 10 a la menos 2, o sea, de 100 Hz, que sería lo mínimo. No cumple que la frecuencia sea de 90 Hz, ¿no? Y así siguen así, y cada 100 Hz es la diferencia. Entonces tenemos que respetar el criterio de Nyquist para hacer de alguna forma el correcto muestreo de la señal.